Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, reitero una vez más que nuestro gobierno está firmemente comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva. Que el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de CICIG. Se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez al territorio nacional. Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones. Y continuamos ahora para poder hacer este análisis a fondo, y qué mejor que tener, como tú bien lo decías, Andri, a dos grandes de la seguridad y poder analizar de mano de ellos lo que está ocurriendo entre el Ejecutivo y la CICIG. Porque a veces escuchamos mucho, pero comprender a profundidad para poder emitir realmente un comentario responsable. Es necesario poder tener esto de personas que conocen, que han tenido pues ya trayectoria en la política y nos pueden ahondar y nos pueden enseñar mucho más. Y por supuesto está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería y también el licenciado pues Julio Talamonti. Bienvenidos a ambos. Bienvenidos, empezamos contigo, Talamonti. Gracias. Y la conversación pues está abierta para abordar el tema del Ejecutivo y la CICIG. Muchas gracias, buena tarde, Andri, María René, licenciado Rivera Clavería, pero sobre todo a usted que nos mira todas las tardes acá en Todo Noticias. Sí, y así tenemos que hacer el análisis, como lo decía María René, de una manera muy objetiva y de una forma muy responsable. Estamos viendo situaciones políticas en las cuales se están dando cambios y hay decisiones que son decisiones de Estado. Eso hay que entenderlo. Decisiones que están amparadas bajo el marco constitucional, que es nuestra máxima ley. Y estamos viendo dentro de esta coyuntura el aprovechamiento de muchos ciudadanos guatemaltecos, malos diría yo, que están tratando todavía de polarizar a la sociedad y crear dos bandos, ¿verdad? Como que uno es bueno, otro es malo, vamos y peleémonos por estas situaciones, ideas o posturas, y no se trata de eso. Aquí de lo que se trata es que somos un país, Guatemala, que está comprometido con la lucha en contra de la impunidad y de la corrupción. Y hay una situación paralela que se dio en un problema diplomático esencialmente entre el Estado guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas, que no se supo resolver, particularmente porque no se quiso sentar el secretario general de Naciones Unidas a resolver en una mesa de negociación esta situación. Y bueno, ahora hay una crisis con las consecuencias que todos estamos sabiendo, ¿verdad, licenciado Rivera Clavería? Su postura, opinión sobre este tema. Yo creo que efectivamente el gran problema es que el antecedente más claro es el año pasado, con la crisis de la declaratoria de non grato del doctor Iván Velázquez, porque el planteamiento, al contrario de lo que los guatemaltecos en términos generales creen, que es un problema básicamente legal, es un problema político-diplomático que no se resolvió de la manera correcta, porque el propio mandato de Constitución de CICIG, en su artículo 12 plantea que las diferencias que se planteen entre el Ejecutivo y CICIG tienen que ser resueltas entre el Ejecutivo y el Secretario General. No se obtuvo respuesta por parte de Naciones Unidas, el Secretariado General, y el resultado es una nueva crisis que hoy profundiza más y divide más a la sociedad guatemalteca. Yo creo que lo importante acá es buscar una salida, que yo creo que se empiezan a ver luces al final del túnel, porque ya hay una propuesta concreta por parte del señor secretario de Estado, Mike Pompeo, de Estados Unidos, en la que plantea una nueva ruta. Y esto, pues de alguna manera, tiene que ser revisado
por parte de las partes involucradas para buscar una salida negociada a un problema que nos está afectando a todos por igual. Y lo que decía Mike Pompeo, sí, es que eso, precisamente eso de lo que dice el secretario de Estado, me parece sumamente interesante saber el apoyo que se le da a Guatemala y a las decisiones de Estado en torno, también cuando estamos hablando de la ONU y demás, que a veces tenemos la idea que todo tiene que ver con Estados Unidos y nos vemos que hay intereses también de muchas cosas más. Pues desde luego, es decir, pero básicamente lo importante aquí de ir definiendo es que al fin se está haciendo un planteamiento concreto para solucionar un problema eminentemente político-diplomático. Y es que efectivamente se reforme el mandato de CICIG para que pueda seguir trabajando en el país en otras condiciones, que no sabemos cuáles son hasta que efectivamente no haya una mesa en la que se pueda discutir los términos y los temas a tratar. Y esa es la parte precisamente que hay que entender. Vamos a ver, contundente cuando ayer, por ejemplo, el grupo de 13 donantes o cooperantes guatemaltecos emite un comunicado de prensa y no firma ni se pronuncia Estados Unidos. Hoy lo que ustedes están comentando efectivamente nos lleva a ese escenario. Va a tener que haber, y escuchen esto guatemaltecos, una situación en la cual, quiera o no quiera, Naciones Unidas con su secretario Guterres se va a sentar con el gobierno guatemalteco no ha querido hacerlo. Y ojo con esto, lo que va a pasar es que se va a replantear la función, no la primordial de CICIG, porque esa va a continuar. ¿Qué cosa? El combate contra la corrupción y contra la impunidad. Pero lo que sí va a quedar bien demarcado es el hecho de no ir a la izquierda, no ir a la derecha y no tergiversar ese mandato, ¿verdad? En otras situaciones, de carácter político. Y entonces ahí vamos a ver una segunda etapa probablemente de CICIG en Guatemala. Yo creo que efectivamente es correcto, pero yo creo que el mandato va a ser revisado en la parte eminentemente legal. Es decir, cuáles son las funciones de CICIG, cuál es su campo de acción y qué es lo que tiene y va a ser bien delimitado, ¿no? A partir de hoy hasta aquí, ¿no? La parte política no se puede inmiscuir en temas de Estado y de política interna. Y yo creo que la Corte de Constitucionalidad como que está ya viendo esto, porque me hace a mí un clic que en anteriores ocasiones, incluso en la declaratoria de non grato, la Corte recibía amparos y dictaminaba de manera muy rápida. Ahora, incluso hace una hora que tuvo la conferencia de prensa, el portavoz de la CC dijo que están esperando las siguientes 48 horas porque quieren realmente corroborar con las partes cómo es que funciona este tratado. Entonces yo creo que hasta la CC está en este momento ya sabiendo que no puede dar un veredicto así de primas a primeras, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá durante estos días que no hay competencia ni nada de la CC en este asunto? Creo que la CC finalmente se dejó también de esa parte político-mediática y está entendiendo cuál es su función. Y ojo, porque esa decisión no es a favor de uno y de otro, es a favor del pueblo de Guatemala, a favor del Estado de Derecho y del fortalecimiento de nuestras instituciones. La función primordial de la Corte de Constitucionalidad es velar porque se cumpla la Constitución política y no se transgreda. Punto. No tratados internacionales en este caso. Esa es la función específica. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones importantes? Yo creo que después de este análisis todos vamos entendiendo y demás cuál es esta crisis política diplomática y no de otro carácter, y que todos los guatemaltecos debemos saber para poder abordarlo, no solamente en nuestro día a día, sino que en redes sociales y demás. Yo creo que lo más importante es entender que la solución está en manos del presidente de la República a través de su ministro de Relaciones Exteriores con el secretario general de Naciones Unidas. Ellos son los que tienen que resolver esta problemática porque así lo define el mandato. Por lo tanto, los guatemaltecos podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero al final la solución la tienen ellos. Y lo más importante es que esa solución sea en favor de la administración de justicia del país y velando por los intereses del cumplimiento de la Constitución política y los intereses del pueblo de Guatemala. Bueno, estamos llegando ya a la parte casi de conclusiones, pero me hace clic lo que decía el secretario de Estado, Mike Pompeo, que con este actuar de la CICIG en Guatemala, que se ha desvirtuado del mandato primario original,
decía, yo creo que ningún país del hemisferio va a querer una organización como la CICIG operando en sus países, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le pueden dar a esto para conclusiones? ¿Y en qué posición estaría quedando Guatemala en este momento? ¿Y qué nos espera en los siguientes días? Yo creo que, en conclusión, creo que hay que esperar la negociación entre el Ejecutivo y el Secretario General de Naciones Unidas, que siempre y cuando ésta beneficie la administración de justicia, la investigación criminal y la aplicación de la ley. Destaco para esto el completo apoyo que demostró el secretario de Estado de Estados Unidos, precisamente, hacia Guatemala como país, hacia el gobierno de nosotros, y creo, aquí el llamado primero, y con esto voy a concluir, Andri, María René, licenciado, el llamado a la cordura por parte de los guatemaltecos. Hoy más que nunca es que todos tenemos que pensar en una Guatemala unida, sólida, fortalecida en sus instituciones. Por supuesto que la problemática diplomático, jurídica y de relacionamiento internacional con Naciones Unidas va a terminar resolviéndose. De otra manera, probablemente viendo una continuidad, no sé cuántos años más, de CICIG ciñéndose a su mandato. Pero mientras tanto, también razonemos algo. La verdadera responsabilidad de hacer de Guatemala un país mejor y un país que puede luchar contra la impunidad y la corrupción es nuestra, no de nadie más. Muy bien, Talamonte, ¿cómo se llama tu programa de las 9 de la noche? Gracias, Andri, se llama A la Medida, los esperamos con el tema de hoy y gracias por eso. Siempre vale la pena hacerles la cordial invitación para que a las 9 de la noche sintonicen Todo Noticias con el programa A la Medida, donde Julio Talamonte aborda temas como este que estamos planteando en esta mesa. Gracias, Julio Rivera Clavería, Julio Talamonte, por habernos acompañado. Gracias.